¿Quién ha escuchado que Cristo volverá? ¿Verdad? Hasta la gente que no es cristiana ha oído y sabe que Cristo volverá. Tal vez no lo creen muchos, pero de todos modos lo han oído. Y existe un par de peligros, especialmente en aquellos que decimos ser cristianos, a la luz de la venida de Cristo. Y esos peligros fueron advertidos por nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 25 de Mateo. Porque todo ese capítulo es como una exhortación para ayudar a los discípulos de Cristo a mantenerse vigilantes hasta el regreso, hasta el retorno de nuestro Señor Jesucristo. En ese capítulo se podrían descubrir tres partes. La primera parte aparece una parábola que se conoce como la parábola de las 10 vírgenes, ¿verdad? Eso es lo que dice la mayoría de nuestras Biblias en los primeros 13 versículos. Y a través de esta parábola se insta a los cristianos a esperar vigilantemente el regreso de Jesús. Y después de esta viene la parábola de los talentos, del versículo 14 hasta el 30. Y al final, en los últimos versículos, del 31 hasta el 46, se nos habla del juicio venidero. Pero hoy vamos a concentrar nuestra atención en la segunda parte del capítulo, en la parábola de los talentos. Y esta parábola Jesús se la dio a sus discípulos para instarles a esperar vigilantemente el regreso de Cristo, pero trabajando. A no esperar a Cristo pasivamente ahí acostados en la hamaca. Ay, sí, Señor, ya ven, no te tardes. No. Es una espera activa la que Jesús va a dejar muy claro que debemos nosotros observar como cristianos. Entonces vamos a recordar algunos detalles de esta parábola. Esta parábola nos habla acerca del reino de Dios, que aquí en el versículo 14 se le menciona como el reino de los cielos. Los judíos eran tan reverentes de pronunciar el nombre de Dios que a veces preferían evitar decir la palabra Dios y lo reemplazaban por algo asociado con Dios. Así que cuando lees tú el Evangelio de Lucas, ahí dice el reino de Dios, porque ese evangelio fue dirigido más a lectores no judíos, pero en Mateo, los lectores principales eran judíos, así que en lugar de decir el reino de Dios, el escritor dice el reino de los cielos, que es el lugar donde Dios habita. Pero se está refiriendo al reino de Dios. Y esta frase, pues, el reino de Dios se refiere a ese gobierno que Dios tiene sobre todo y que esperamos que va a ser instaurado cuando Cristo regresa al mundo. A veces se refiere el reino de Dios a los creyentes, a ese cuerpo invisible de todos los creyentes que están en el mundo. Pero en este capítulo se refiere a las personas que esperan el retorno de Cristo. Esta historia que vamos a leer, hermanos, es para gente que dice que es cristiana. Para gente que cree que es cristiana. Pero que al final la historia termina con un giro inesperado. Y va a demostrarse a través de esta historia que este relato no es para hacer un contraste entre cristianos y paganos, entre creyentes y no creyentes, sino entre dos tipos de cristianos diferentes representados por los esclavos de un amo. Un grupo son los que profesan ser cristianos, los que nada más dicen que son cristianos. Y otros son los que auténticamente lo son. Y vamos a ver al final de esta historia de cuál eres tú. Eso no lo voy a responder yo. Eso lo sabes. Lo sabe usted. Y el Señor también. Pero lo importante no es cómo estás ahora solamente, sino cómo puedes estar. Y esperemos que cuando salgamos de estas puertas hoy, Dios haga un cambio en nuestros corazones y decidamos dejar de ser cristianos nada más de los labios para afuera, pero que recomprometamos nuestra vida a ser cristianos auténticos y estar ocupados trabajando en la obra del Señor según las capacidades que a cada uno le hayan sido dadas. Así que vamos pues, esta parábola se puede entender mejor en 4 partes.
4 partes. Y la primera parte nos va a hablar acerca de una responsabilidad que les da a los siervos. Después de que reciben esta responsabilidad, vamos a ver la respuesta, la reacción que cada uno de esos siervos va a tener. Y después de esa respuesta, vamos a ver cómo ellos son llamados a rendir cuentas, la rendición de cuentas. Y por último, con base en esa rendición de cuentas, vamos a ver cómo ellos van a recibir una retribución proporcional a cómo fue la respuesta. Así que vamos a ver estas 4 partes en la historia: la responsabilidad, la respuesta de ellos, la rendición de cuentas y la retribución final. ¿Estamos listos? Vamos pues al texto. Ahí hoy voy a leer Reina Valera 60 y voy a comenzar con el versículo 14. Comenzamos a ver la responsabilidad que le es conferida a esos siervos en talentos. Vamos a ver el pasaje. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos. Aquí debe entenderse la palabra siervos como esclavos. Porque a veces cuando nosotros leemos o oímos la palabra siervos, a veces podemos entenderlo como trabajadores o servidores. Pero la palabra siervo estrictamente aquí significa esclavos. Un servidor, hermanos, es el que recibe una tarea y cuando completa la tarea ya se acabó su responsabilidad. Pero el esclavo no es el que está ocupado alrededor de una tarea, sino el que está ocupado alrededor de un amo. El mesero, cuando terminas de comer en un restaurante, ya cumplió. El esclavo, cuando terminas de comer, no ha terminado, porque ahora tiene que recoger los utensilios de la cocina y los tiene que lavar. Y después tiene que ver qué más se le ofrece. Y ese, todo el tiempo, está a la orden de su amo. Y aquí la palabra que se usa por siervo se traduce esclavo. Así que en esta historia, continúo leyendo, dice que un hombre, entiéndase un amo, porque tiene esclavos, pues ¿cómo se le llama al dueño de los esclavos? Pues amo, ¿verdad? Este hombre que es el amo, se fue lejos, dice, y llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Está hablando de los bienes del amo, porque los esclavos no tienen bienes. ¿De quién es todo? Pues del amo. Entonces no está hablando de los bienes de los esclavos, está hablando de los bienes del amo. ¿Sí? Y se los entregó. Y el 15 dice, a uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. ¿Por qué este amo le dio diferente cantidad de talentos a cada uno de sus esclavos? Llamó a 3 esclavos y le dijo, a ver, tú ven tú allá. ¿Quién yo? Sí, tú, ven. Y tú ven acá también. Y ven tú por acá. Entonces él dijo, a ver, tengo algo para ustedes. Y sacó unas bolsas de plata, porque en este contexto está hablando de dinero en forma de plata. Y dice, no, a ti, ven, toma. Y le da 5, toma, 1, 2, 3, 4, 5 bolsas de plata. ¡Wow! Y tú, no, tú eres de 1, tú tomas 1 y tú tomas 2. ¿Por qué discriminó así? Para empezar es el amo y él puede hacer con su dinero lo que quiera, ¿sí o no? El esclavo no le va a decir, ¿y por qué le diste 5? Capaz que le dicen, ¿y a usted qué? ¿Verdad? ¿Quién es el amo? No, pues está bien, ¿verdad? Pero no hubo reclamo porque ellos se entendían bien. Usted es el amo, nosotros los esclavos, pero él les dio de forma diferente por una razón, no por capricho. El texto es muy claro en el versículo 15 al final. Dice que le dio a cada uno conforme a qué? A su capacidad. El amo conocía muy bien a sus esclavos. Dijo, este es de 5, ya lo conozco. Este, no, este es de 1, toma. A lo mucho 1, tú 2. Este amo conocía bien a sus esclavos, conocía sus capacidades. Bueno, entonces, en primer lugar, esta historia es una parábola. ¿Qué son las parábolas? Para los que no recuerdan, las parábolas son historias de la vida cotidiana que usaba el Señor Jesús para mandar un mensaje espiritual. ¿Captan? Son historias reales, realistas. Tal vez son ficticias, pero son basadas en hechos reales. Los amos existían, los esclavos existían, los talentos existían.
Y Jesús usa esa historia para mandar un mensaje espiritual a sus discípulos. A nosotros también. Así que empecemos a descifrar la parábola. ¿Sí? El hombre de la historia representa ¿a quién? ¿A quién creen? A Jesucristo. A Jesucristo. ¿A quién más? El Señor, el amo. En la parábola dice que este hombre se iba a ir lejos, yéndose lejos. ¿Y qué representa ese lejos? Que Jesús se fue, ascendió al cielo. Se fue a la casa de su padre. En la casa de mi padre, muchos cuartos, muchas viviendas, muchas moradas. Ay, a mí no me gusta el morado. No habla celestes, pastor. No está hablando del color. ¿Cuál morado? No. Muchas habitaciones en la casa de mi padre. ¿Verdad? Dice Jesús. Entonces, voy pues a preparar lugar para ustedes. ¿Qué está diciendo Jesús? Yo me voy. Lejos me voy. 2 veces dice el texto aquí que se fue lejos. Una en el 14, cuando dice el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, ¿verdad? Y al final del versículo 15, y luego se fue lejos. Es enfático Jesús. Este hombre se fue muy lejos, lejos. Y eso estaba anticipando que él se iba a ir a un lugar lejano para ellos, la casa de su padre. Y en la historia él le da a sus esclavos, a uno le da 5 talentos, a otro le da 2 talentos y a otro le da 1 talento. Ahora, hoy en día nosotros cuando oímos la palabra talento la asociamos con destrezas. Ah, y él tiene el talento para cantar. Canta, hermanita, qué lindo talento tiene. Y él tiene el talento para las cosas de la computadora. Ah, qué bueno. Entonces, hoy en día las personas asocian la palabra talento con destrezas, con capacidades, con habilidades, y tienen razón, en parte. En la historia, un talento era dinero. Era el equivalente a unos 45 kilos de plata, que representaba el salario de una persona que trabajó 6,000 días. 6,000 días de trabajo. Era el equivalente al sueldo de un jornalero por 6,000 días de trabajo, que traducido en tiempo era casi el trabajo de 20 años, hermanos. Imagínate que tú trabajaras por 20 años y juntaras todo ese salario y lo pusieras en un costal, en una bolsa. Eso era un talento. Así que se pueden imaginar, aún recibir un solo talento era muchísimo dinero. ¿Entienden lo que decimos? 20 años de salario. Mucho más si recibías 2 talentos. ¿Y qué decir si recibías 5 talentos? Así que ese amo no les encargó poca cosa. Les encargó algo muy valioso. Pero a algunos todavía más. Les tuvo más confianza según su capacidad. ¿Y qué representa entonces los talentos si no es la destreza nada más? La Biblia dice muy claramente que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Hermanos, todo es del amo, todo es de Dios, no nada más nuestras destrezas que él nos dio. Todo lo que tenemos realmente ni siquiera es nuestro, todo es suyo. Así que los talentos de esa historia no representan solamente las capacidades o las destrezas que él nos ha dado a nosotros, sus siervos. Representa todo lo que él nos ha dado. Todo lo que él nos ha confiado, ya sean tus talentos, tus destrezas para las cosas que tú eres bueno o buena, como también los recursos que has recibido. Y el Señor sabe cuánto darle a cada uno. Así que no debe haber lugar para las envidias entre los siervos del Señor, porque el Señor sabe muy bien la capacidad de cada uno y cuánto confiarle. Así que una lección aquí que debemos nosotros entender es que no deberíamos estar volteando a ver, ¿qué te tocó? A ver, ay, ¿por qué a mí no?
¿Tú qué te dieron? Bueno, ¿y a ti qué? ¿Qué te tocó a ti? A ver, a ver. Ah, me tocó de cocinera, me tocó de cocinera. A mí se me dio para ser cocinera. ¿Y a usted qué le tocó? Ah, pues a mí para ser cantante. No, no. Ay, qué bonito, canta, le tocó un bonito talento a la hermana. Usted no cante, por favor, usted ore. ¿Verdad? Cada quien su talento, cada quien su capacidad, cada quien su destreza, cada quien sus recursos. ¿Por qué le diste, Señor, tanto a ese? Y mira, yo nada más tengo poquito. Bueno, lo que recibiste, debes hacer un inventario. ¿Alguna vez te has tomado el cuidado de hacer una lista de lo que tú has recibido, los talentos, las destrezas que Dios te dio a ti? Los recursos, en lugar de estar mirando al vecino y decir, no, pues ese le dieron mucho, que lo haga él, yo tengo muy poquito. Aquí no importa lo que le tocó al otro, lo que importa es lo que te tocó a vos, dicen aquí, ¿verdad? A vos, ¿qué te dio el Señor? No te fijes en el vecino, haz tu lista, ¿qué se te concedió a ti? Identifica lo que se te ha confiado, ¿para qué eres bueno? ¿Qué es lo que tienes en tus manos? Entonces, se les entrega una responsabilidad y entonces el amo se va. Pero no se les dio una responsabilidad nada más para que guardaran el dinero, ¿verdad que no? No. Se les dio una responsabilidad para que hicieran algo con eso. Se les dio una responsabilidad para que lo usaran, para usarlo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, se fue el amo. Y después de que vemos la responsabilidad, cada uno recibe un depósito. Entonces vamos a ver cómo responden cada uno de ellos, cómo reaccionan. Dice el versículo 16, el que había recibido 5 talentos, el amo ya se fue, ¿verdad que sí? Ya se fue, lejos. Y vamos a ver cómo responden estos 3 esclavos, que son 2 tipos de cristianos, vamos a descubrir. Primero, en el versículo 16 dice que el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el 17, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Hermanos, tanto el que recibió 5 como el que recibió 2 talentos negociaron con los talentos y obtuvieron jugosas ganancias, ¿cierto? 20 años de salario multiplicado por 5, 100 años, un siglo de salario. Y lo invirtió y ganó el doble. El otro recibió 2 talentos, 40 años de salario y lo invirtió y lo convirtió en el doble. Muy buenos para el negocio, ¿verdad? ¿Qué nos enseña esto a nosotros? Esto nos enseña que Dios espera. Él espera de los creyentes que usen sus talentos, que usen sus dones, que usen sus recursos para hacer buenas obras, para hacer cosas buenas con lo que recibieron. Vale la pena observar que aunque los 2 primeros esclavos trabajaron, los 2 trabajaron duro, pero cada uno obtuvo ganancias diferentes. ¿Notaron eso? Uno ganó 5, recibió 5, ganó 5. Uno recibió 2 y ganó 2 talentos. O sea que las ganancias de ellos fueron proporcionales a lo que recibieron cada uno, ¿verdad? Si el de 5 hubiera ganado 2 talentos, de todos modos era buena ganancia, pero ganó otros 5. ¿Qué nos enseña esto, hermanos? Miren, el Señor Jesús no espera de todos nosotros los mismos resultados. Espera de cada uno resultados conforme a su propia capacidad. No es bueno compararnos con otros. No es bueno compararnos con otros. Cada quien debe hacer su ministerio. Cada uno debe
a esforzarse por servir al Señor y a sus hermanos y a su prójimo. Dios espera que todos trabajen con esfuerzo, pero Dios sabe que unos van a producir más porque se le dio más capacidad. Si fuéramos allá afuera y dijéramos, necesitamos mover unas piedras, y entonces aquí el hermanito Ramón dice, ahorita yo empiezo a ver, y agarra una piedra y levanta una piedra de, ¿cómo se mide, cómo se pesan aquí las cosas? ¿En libras o en kilos? Y levanta una piedra de 20 libras y entonces llega Arnold Schwarzenegger Floriano, levanta un piedrón, ¿no? De 200 libras y digo, ay hermano, ¿qué es eso? ¡Órale! Ahí le va. ¿Lo aplastó? Oiga, miren nada más. Ustedes síganme la corriente, ¿no? ¿Qué? Yo sé que tienen compasión de mí, dice, pobrecito. No, cada quien tiene su capacidad, cada quien puede llevar su propia carga y, ¿verdad? No deberíamos estarnos comparando. Cada quien tiene lo que le tocó. Bueno, lo importante es esforzarnos en nuestra labor que cada quien pueda. Si usted lo que es para usted, lo que es bueno es para hacer tortillas, échele al comal. Haga lumbre, ¿no? Si usted es bueno para hacer hoyos, pues póngase a hacer hoyos ahí, para echar el cimiento de la casa, del edificio. Si usted es bueno para la mecánica, pues saque la herramienta. Si usted es bueno para hablar, pues aprende a enseñar, métase a la escuela dominical para que le dé clase a los niños o qué sé yo. Pero para algo ha de ser bueno. No se compare. No diga, yo quisiera cantar como ellos. Bueno, si tienes para eso, bueno, haz la prueba. Pero si en la audición se quebran las ventanas, se vuelven sordos, tienes el don para convertir en sordos a los hermanos. Mejor no, mejor ve allá a albóndigas, allá en la leña. ¿Qué sé yo? Ocúpate de lo que se te dio y no te compares con otros. Pero no los 3 esclavos reaccionaron igual. 2 trabajaron, fueron productivos, ¿verdad? Pero el tercero, dice el versículo 18, pero el que había recibido ¿un qué? ¿Uno qué? Un talento, ¿verdad? El que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Este hombre, en lugar de poner ese dinero de su amo, de ponerlo a trabajar, ese hombre fue y lo enterró. Eso dice la historia. ¿Qué ilustra esto entre los cristianos, hermanos? Bueno, estos son los cristianos que no usan diligentemente lo que recibieron para Dios, para engrandecer el reino de Cristo. Ellos nada más piensan en sí mismos. No piensan en su amo. No debemos dar lugar a la envidia en nuestras vidas hacia los demás porque se les dio más que a nosotros o porque obtienen mejores resultados de su esfuerzo, de su trabajo, de su servicio. Solo debemos ocuparnos en dar cada uno a Dios nuestro mejor esfuerzo según la capacidad de los recursos que nos fueron dados. ¿Cómo está usando usted lo que Dios le ha encomendado, lo que Dios le ha confiado? ¿Qué está haciendo usted por Dios con eso que ha recibido? Ya vimos la responsabilidad y también vimos la respuesta, la reacción de los siervos. Ahora, número 3, la historia cambia de escena y nos lleva al momento en que pasa el tiempo y regresa el amo a pedirles cuentas, la rendición de cuentas, versículo 19. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Ahí está, los llama a cuentas, ¿verdad? A rendir cuentas. Recibieron una responsabilidad, respondió cada uno diferente y el tiempo se cumplió. Ahora es tiempo de rendir cuentas. Lo primero que observamos aquí en este versículo que acabo de leer es que dice el texto, curiosamente, que después de mucho tiempo vino el Señor. Acuérdense quién es el Señor, quién es el amo. ¿A quién representa?
a Cristo. ¿Quién contó esta parábola? ¿Alguien sabe? ¿Quién la contó? Pues Jesús, él mismo contó esta parábola acerca de él y de sus discípulos. Y cuando Jesús dijo en esta parábola, después de mucho tiempo vino el Señor, les estaba diciendo, pero ellos no captaban que la venida del Señor se habría de tardar. ¿Ven? Muchos de ellos pensaban, ya va a venir el Señor, luego, luego. Jesús dijo parábolas como esta. Ese amo se va a tardar mucho tiempo en regresar. ¿En qué año vamos, por cierto? ¿Qué año es este? ¿2000 qué? 2024. ¿Cuándo estuvo Jesús aquí en la tierra? Hace mucho tiempo, ¿verdad? Y la gente que dice, como en segunda de Pedro nos registra, muchos dicen, ¿dónde está? ¿Dónde está el Señor? ¿Dónde está su venida? No es cierto. Mira todo lo que se ha tardado. No es cierto que va a volver. No, Él dijo desde el principio que se iba a tardar mucho tiempo. Pero tú no sabes el día ni la hora, así que mejor que seas vigilante, no te pase lo de las 10 vírgenes, la parábola anterior. Que cuando menos te lo esperas, muy tarde y te quedas afuera. Pero Él sabía que se iba a tardar tiempo. Ya pasaron 2024, le dicen 2024 después de Cristo, ¿verdad? No, pero Cristo no nació en el año 0, dicen unos que nació en otro año y que murió a los 33. Da lo mismo, son muchos años. Muchos años, sí, muchos años se tarda Jesús. ¿Y qué tal si no viene hoy? No lo sabemos. ¿Qué tal si te tarda otros 24 meses? 24 meses. O 24 años. No lo sabemos. Pero un siervo vigilante, mientras viene el amo, ¿qué hay que hacer? A producir, a trabajar, a servir. No vaya a ser, ¿verdad? Entonces dice Jesús que aunque él tardó en volver, de todos modos volvió y los llamó a cuentas. Así que agárrate, chiquito. No te vas a escapar, vas a ser llamado a cuentas. Aunque parezca que se tarde, a su tiempo volverá. No vaya a ser que venga hoy o mañana. Aquí está trabajando. Y llegando, versículo 20, el que había recibido 5 talentos, imagínate que ese hubiera sido tú. Ese era bueno para cantar, era bueno para cocinar, era bueno para la mecánica, era bueno para servir, para predicar, para evangelizar, para misiones. Bueno, este era un cristiano de 5 talentos, ¿verdad? Sé de todo. Y el otro, uno de los baños nomás. Acomode las sillas, hermanito, porque nomás para eso, bueno. Bueno, pues eso hago yo, ¿qué tiene? Bárrame la calle aquí, la banqueta. No, yo la barro. Lo que sea bueno, usted, para lo que sea bueno. Y llega el amo. Pues te da nervios todavía, ¿verdad? Ay, ya llegó el amo. Aunque me agarró trabajando, todos modos dan nerviositos, ¿no? Pero al mismo tiempo hay emoción, porque tú no tienes las manos vacías. Tú cuando te llame, no vas a quedarte así, tú vas a tener algo que ofrecer, ¿verdad? Así que entre emoción, pero alegría, porque al que nada debe, nada teme, ¿verdad? Cuando hiciste tu tarea y llega tu maestro, ya quieres que te la revise. Cuando tu mamá te dice, ahorita vengo, recoge tu cuarto y limpia la cocina, ¿eh? Y dices, sí, mejor sí, porque ya la conozco, mejor lo hago pronto. Y haces su tarea, y ya que es su tarea, ya agarras la pelota, o miras, qué sé yo, lo que te gusta. Y llega tu mamá y dice, a ver, ¿dónde estás? Allá. Oh, ¿hiciste lo que te dije? Sí, sí. Ah, qué alivio, ¿verdad? Dices, me va a felicitar. Pues claro, el que hace su trabajo no tiene de qué preocuparse. Y este que se le dieron 5 talentos, dice en el versículo 20, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Versículo 22, nos brincamos el 21. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 2 talentos sobre ellos. Así que esos hombres estaban entusiasmados de que hubiera regresado su amo.
Se emocionaron, se alegraron porque habían hecho un buen trabajo según su capacidad. Seguro ellos esperaban el regreso de su amo para que los felicitara. Así pasa con los cristianos que están activos sirviendo al Señor. Ellos, cuando usan sus destrezas y los recursos que Dios les dio, sean muchos o pocos, esperan con ansia y con gozo el regreso del Señor. No se asustan a la primera cuando oyen en las noticias: Israel atacó Hezbolá, Irán le aventó 200 misiles, la tercera guerra nuclear está cerca. Y ellos dicen: por mí que venga Cristo, yo trabajando. No es que quiera que se acabe el mundo, ¿verdad? Pero aquí yo mientras sirviéndole al Señor. Además, Honduras está medio lejitos de allá, ¿no? Sí, claro, hay nervios, pero al fin de cuentas hay más emoción al que está trabajando, sirviendo al Señor, ¿o no? O así debería de ser. Sin embargo, el versículo 21 nos presenta un escenario diferente. El otro, a la hora de rendir cuentas, hizo algo diferente, pero a estos observen lo que el Señor les dice antes de ver al otro. Veamos, cuando rinden cuentas, la respuesta del Señor para ellos. En el versículo 21 al de 5, el Señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. En el versículo 23, al de 2 talentos, su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. A estos dos el amo los felicitó por su trabajo, ¿sí o no? ¿Verdad? Sobre todo los felicitó por su actitud. Hay una diferencia en su accionar y en su actitud. La actitud es interna, cómo haces las cosas, mientras que tus acciones son externas, tu conducta. Pero él no solo observó lo que ellos hicieron, sino cómo lo hicieron, porque les dijo: bien hecho, siervo bueno, la actitud, y fiel. Las dos cosas cuentan para el Señor: lo que haces y cómo lo haces. Porque hay gente que hace lo correcto, pero cómo lo hace, ¿verdad? Andate vos, trae las tortillas. Todo yo, siempre yo, porque no mandas a mi hermana. Y sí uno obedece, pero ¿con qué actitud? De mala gana, puro Chavo del 8, pateando las piedras, ¿verdad? Sí obedeció, pero ¿con qué actitud? Mala actitud, ¿verdad? Pero estos los elogió no solo por ser fieles, obedientes, sino por hacerlo con buena actitud. ¿Ves la diferencia? Las dos cosas cuentan. Si no, pregúntenle a las esposas. ¿Me amas?, le dicen al marido. ¡Ay! Ya vas a empezar. Sí, te amo, hombre. Dice las palabras correctas, pero ¿con qué actitud, verdad? Con cara de déjame en paz ya. ¡Qué cursi! ¿Cómo molestas? No. ¿Quieres ver la actitud correcta? No solo las acciones correctas, ¿verdad? Así que el amo elogia de ellos ambas cosas. Los reconoce en ambos sentidos. ¿Se dieron cuenta que cuando el amo se fue y les encargó sus talentos, implicando pónganse a trabajar? ¿Era obvio eso? No les prometió nada. No les dijo: si te portas bien, si lo haces con buena actitud, si me das ganancias, resultados, te voy a recompensar, Nunca les prometió nada, ¿verdad que no? ¿Por qué lo tendría que hacer si son esclavos? No son empleados, son esclavos, ¿verdad? Y aún así, miren lo bondadoso de su amo. Miren lo que hace por ellos, aunque no les promete nada. Al final, él les dice un elogio por lo que hicieron. Bien hecho, buen siervo y fiel.
Y después le dice, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿Qué es eso de sobre mucho te pondré? Una sorpresa les tenía reservadas. Yo no les prometí nada, pero ¿saben qué? Los voy a poner sobre mucho. Ese es el calibre de amo que tenemos. Que sin tener ninguna obligación de darnos recompensa, aunque tenemos que trabajar para Él, nos recompensará. No tiene obligación y nos recompensará el Señor. A los fieles, ¿verdad? A los buenos. Hermanos, Jesucristo recompensará generosamente. Y no solo los va a recompensar poniéndolos en un estatus más alto, pero también dice, entra en el gozo de tu Señor. Va a haber festejo aquel día. Entren al gozo de su Señor. No solo les va a dar un nuevo estatus, sino que también les va a dar mucha alegría. Se van a alegrar todos los cristianos. Mucho gozo en la presencia del Señor. Los cristianos obedientes no tienen nada que temer el día del juicio. Al contrario, lo deben esperar con emoción, porque saben que su Señor sabe el esfuerzo que han hecho y va a ser para ellos un día de gozo, no es un día de terror.